Un empresario millonario llevó a sus gemelas a una cita a ciegas fingiendo ser pobre. Todo cambió cuando ella insistió en pagar la cuenta. ¿Trajiste a tus hijas a una cita?, susurró la hostess, alzando una ceja mientras Graham acomodaba a las pequeñas inquietas en sus brazos. Sí, respondió con calma, equilibrando una pañalera sobre el hombro. Pero no es una cita, no realmente. La mujer lo miró con duda, aunque terminó señalando una mesa junto a la ventana. ¡Qué suerte! Solo hay una reserva con niños esta noche. Mesa 5. Graham asintió, sintiendo su corazón latir con más fuerza que en cualquier negociación corporativa. Vestía unos jeans gastados y una simple camiseta gris, nada quedaba del magnate que solía aparecer en las portadas de revistas de negocios. Esa noche había cambiado sus trajes hechos a medida y su chofer por un viejo Honda Civic 2009 prestado, y por 2 ligas desiguales que sostenían el cabello rizado de sus hijas, ella y Emma. La sentó en los asientos para niños. Emma agarró el salero con curiosidad. Ella abrazó a su conejo de peluche rosado mientras observaba el lugar con los ojos muy abiertos. Graham respiró hondo, mirando hacia la puerta. Sabía que la mujer de la app ya se había echado para atrás. Su último mensaje fue claro: perdón, no puedo salir con un papá sin dinero y con 2 hijas. Suerte. Estaba a punto de recoger a las niñas y marcharse cuando la puerta principal se abrió. Entró una mujer con una bolsa de tela al hombro y un libro en la mano. Miró alrededor, entrecerrando los ojos hacia su celular, hasta que su mirada se detuvo en su mesa. Caminó directo hacia él, con una sonrisa nerviosa. Hola, soy Sandra, dijo, apartándose un mechón rubio del rostro. Perdón por llegar tarde, el camión se tardó. Graham parpadeó, sorprendido. Ya sé, no es la entrada más elegante, continuó ella mientras tomaba asiento frente a él, pero dijiste mesa junto a la ventana y con niños, así que supuse que eras tú. Él abrió la boca para aclarar el malentendido, pero al verla, se detuvo. Había algo sincero en sus ojos, una timidez encantadora y un cansancio que reconocía. No pasa nada, dijo al fin con suavidad, acabamos de llegar. Sandra miró a las niñas, que la observaban con curiosidad. No sabía que cenaría con invitadas tan distinguidas, bromeó sonriendo. ¿Te gustan los gatos?, preguntó Emma, entrecerrando los ojos. Más que la mayoría de las personas, rió Sandra. Ella le pasó un crayón morado. Dibuja uno. Y sin dudarlo, Sandra tomó una servilleta y empezó a dibujar. En minutos, las gemelas reían a carcajadas señalando el gatito chueco, completamente fascinadas. Graham las miraba asombrado. Por primera vez, no sentía esa incomodidad de presentar a alguien nuevo. Todo fluía con una naturalidad que lo desarmaba. La cena se convirtió en un pequeño caos, salsa de espagueti por todas partes, jugo derramado, servilletas sacrificadas. Sandra no se inmutó. Ayudó a Emma a limpiarse la barbilla y contó cómo una vez se cayó de cara sobre un pastel de cumpleaños en la biblioteca. Las niñas estallaron de risa. Graham sintió algo moverse dentro de su pecho, algo tibio, casi olvidado. Hacía años que no se sentía tan en paz. Sandra no preguntó a qué se dedicaba. No mencionó dinero, éxito ni fama. En cambio, le preguntó a ella cuál era su animal favorito, escuchó atentamente la historia de Emma sobre una piedra mágica que había encontrado, y cada vez que sus miradas se cruzaban, le sonreía con sinceridad. No con coquetería, sino con algo más real. El mesero dejó discretamente la cuenta a mitad de la comida. Tómense su tiempo, el postre viene en camino, dijo amablemente. Graham bajó la vista al folder de cuero. Llevó la mano al bolsillo trasero, y se congeló. No era su coche, ni su ropa. Ni siquiera estaba seguro de tener una cartera encima. Por un segundo, el pánico lo invadió. Sandra lo notó. No dijo nada. Simplemente sacó su vieja cartera de piel,
deslizó una tarjeta y se la entregó al mesero con una sonrisa tranquila. «Está bien», murmuró, acomodándose el cabello. «He tenido citas mucho peores». Graham la miró, sorprendido. «No tenías por qué hacerlo». «Lo sé», lo interrumpió suavemente. «Pero quise hacerlo. Parecías necesitar que alguien fuera amable contigo». Él guardó silencio. Todo ruido alrededor se desvaneció. No era cuestión de dinero, podía comprar el restaurante entero si quisiera. Pero en ese instante, se trataba de algo más profundo, de la forma en que ella lo miraba. Porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo veía a él, no al millonario de portada, sino al hombre que solo quería compartir una cena sincera con sus hijas. ¿Y tú, qué habrías hecho si estuvieras en su lugar? Cuéntame en los comentarios y suscríbete para no perderte más historias que tocan el alma y te hacen creer, una vez más, en la bondad escondida en lo cotidiano. No el Westwood de los titulares y las juntas de accionistas, sino el hombre que batallaba con los asientos para niños y las cajitas de jugo. Un hombre que, simplemente, intentaba hacerlo bien. La miró de nuevo, de verdad esta vez. Ella tenía suaves líneas de cansancio alrededor de los ojos, probablemente por tantas noches en vela acompañada de libros, no de fiestas. Su blusa era sencilla, sus uñas sin esmalte. No buscaba impresionar a nadie. Solo estaba ahí. Presente. Humana. Bondadosa. El restaurante empezaba a vaciarse, pero su mesa seguía viva, llena de risas y crayones desperdigados. Sandra tomó un panecillo y lo partió en dos, ofreciéndole la mitad a ella mientras seguía contando una historia sobre su infancia. Crecí en una casa donde el dinero escaseaba, dijo con la mirada perdida en el recuerdo, pero teníamos libros en todos los rincones, sobre los muebles, apilados en el suelo. Cuando se iba la luz, mi mamá me leía a la luz de una vela. Por eso me hice bibliotecaria. Los libros me hacían sentir rica, incluso cuando no teníamos nada. Graham la escuchaba con atención. No había en su voz ni envidia ni nostalgia, solo una gratitud tranquila por lo vivido. Eso lo conmovió profundamente. La mayoría de sus citas anteriores le preguntaban por su casa en Valle de Bravo, el tipo de vino que prefería o cuántos autos tenía. Pero Sandra no le preguntó nada sobre su carrera. No parecía importarle lo que él hacía, sino quién era. Y por primera vez en años, Graham sintió que alguien lo veía de verdad. «Debes amar tu trabajo», dijo él. Sandra asintió. «Sí, mucho. Los niños que llegan después de la escuela se iluminan cuando recuerdo sus nombres o les aparto un libro especial. Es algo pequeño, pero importa. O al menos me gusta pensar que sí». Ella recostó la cabeza sobre el brazo de Sandra, y ella le quitó con ternura una migaja de la mejilla. «Estas niñas», susurró, «son algo especial». Graham tragó saliva. «Son mi mundo», dijo con voz baja. Cuando la cena terminó, Graham se levantó y ofreció acompañarla hasta la parada del camión, o al menos darle un aventón. «No es un coche elegante», bromeó, «pero al menos llega del punto A al punto B». Sandra dudó un instante, mirando por la ventana. «Está bien», respondió suavemente. «Me gusta caminar, me ayuda a despejar la mente». Él trató de no mostrar su decepción. «Por supuesto». Sandra saludó a las niñas con la mano, se inclinó y besó la frente de ella. «Gracias por el dibujo del gatito, artista». «Ven a dibujar otra vez», gritó Emma. Sandra sonrió. «Tal vez», dijo, y se alejó en la noche. Graham condujo en silencio. Las gemelas ya dormían en sus asientos, las manos manchadas de crayón. En el tablero, una servilleta dibujada se movía con el aire, un gato de bigotes torcidos y las palabras Sandra y ella escritas con letras chuecas. La observó cuando estacionó el coche en su casa, sintiendo un nudo en el pecho. Su mente viajó a otra noche, hacía años,
cuando su esposa fallecida, Carolina, se sentaba en el piso de la cocina con las niñas a dibujar animales con plumones sobre periódicos viejos. Su risa llenaba el lugar. Ese recuerdo lo perseguía. Le hacía sentir que cualquier conexión nueva era una traición. Pero esa noche, al ver a Sandra con las niñas, al oír su risa cuando el jugo le empapó la manga, sintió algo distinto. Paz. No culpa. No miedo. Solo la silenciosa certeza de que tal vez sanar no era traicionar. Quizá era el permiso que necesitaba para seguir adelante, para empezar otra vez. Miró una vez más el dibujo, lo dobló con cuidado y lo guardó en la guantera. Una esperanza frágil se instaló en su pecho. No sabía si volvería a ver a Sandra, pero ella ya había dejado algo en su vida. Y, por primera vez en mucho tiempo, eso bastaba. Habían pasado 4 días desde aquella cena. 4 días desde que Sandra había entrado por error a la cita equivocada y lo había desarmado por completo con crayones, salsa de espagueti y sinceridad. Graham no podía sacar su rostro de la cabeza. Recordaba cómo reía con las niñas, cómo pagó la cuenta sin dudar ni juzgar. Lo único que tenía era un detalle que ella mencionó de pasada. Trabajo en la biblioteca cerca de la calle Olivos, la que tiene las puertas rojas. El sábado por la mañana, Graham volvió a subir a las gemelas al coche. Se dijo a sí mismo que solo sería una visita casual. Sin expectativas, sin planes. Solo curiosidad, y un poco de esperanza. Las puertas rojas fueron fáciles de encontrar. Dentro, el aroma a páginas viejas y madera encerada lo envolvió como un abrazo familiar. ¿Y tú, qué harías si la vida te diera una segunda oportunidad de sanar? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete para no perderte las próximas historias que te recuerdan que incluso en el caos, siempre hay espacio para volver a empezar. Los niños estaban sentados en el rincón, con las piernas cruzadas, rodeando a una mujer con un suéter suave y un libro ilustrado sobre las rodillas. Y entonces el oso dijo, ¿quién tomó mi sombrero? Exclamó Sandra, con una voz teatral que hizo reír a los pequeños. Ella dio un grito de sorpresa. Es ella. Dijo emocionada. Emma aplaudió. Está aquí. Antes de que Graham pudiera detenerlas, las gemelas corrieron entre los demás niños hasta llegar frente a Sandra. Ella se detuvo a mitad de la frase, desconcertada, y levantó la vista poco a poco. Sus ojos se abrieron con asombro al ver a Graham parado en la entrada, las manos en los bolsillos, los hombros tensos. Hola, dijo él suavemente. Ella cerró el libro y miró a los niños. Vamos a tomar un pequeño descanso, ¿sí? 5 minutos. Los niños gimieron, pero se dispersaron hacia los cojines del fondo. Sandra se puso de pie. ¿Me encontraste? Graham asintió. Recordé lo que dijiste de las puertas rojas. El silencio que siguió fue denso, no hostil, pero cargado de incertidumbre. Ella levantó un papel doblado. Te hicimos otro dibujo, dijo, con una sonrisa tímida. Sandra lo tomó con ternura. Gracias, cariño. Luego volvió la mirada hacia Graham. Tú no eras el hombre con el que debía encontrarme aquella noche. No, admitió él. Ibas a ver a otra persona. Sandra cruzó los brazos. Entonces, ¿por qué te quedaste? Graham respiró hondo. Porque no pude irme. No cuando alguien, por fin, me vio de verdad. No a Westwood, el empresario, ni al tipo con una fortuna absurda. Me vio a mí. Al padre que intenta mantener todo en pie. Al hombre que aún extraña a su esposa. Al que necesitaba una noche que no se sintiera como una transacción. Los labios de Sandra se entreabrieron. Su expresión era difícil de leer. No mentí, agregó él enseguida. No fingí ser otra persona. Solo, no corregí el error. Porque, por una vez, alguien no me estaba viendo a través del dinero ni del poder. Te sentaste con mis hijas, las escuchaste,
pagaste la cuenta sin dudar, te reíste cuando todo se volvió un desastre. Sus ojos se suavizaron, pero no bajaron. Graham dio un paso hacia ella. Mi nombre es Graham Westward. Dirijo una empresa que probablemente fabricó las alcancías de tu biblioteca. Tengo demasiados trajes y vivo en una casa demasiado grande para 3 personas. Y la mayoría del tiempo, la odio. Pero esa noche, nada de eso importó. Por ti. Sandra tragó saliva, mirando a las gemelas que hojeaban libros al fondo. Entonces, dijo en voz baja, ¿qué pasa ahora? No lo sé, respondió con sinceridad. Solo sabía que no podía dejarte desaparecer sin decirte la verdad. No porque crea que cambiará algo, sino porque te lo mereces. Ella bajó la mirada al dibujo del gato que sostenía. Tenía un corazón rosa sobre la cabeza y las palabras para Sandra escritas con letras torcidas. Lo que vi esa noche, susurró, fue real. La forma en que los mirabas. La manera en que ellas te miraban. Y cómo me miraste a mí, como si algo te asustara. Eso no era falso. No lo era, dijo él, sin dudar. Ella lo miró de nuevo. Pero necesito tiempo para entender que es real, cuando todo lo demás se siente tan complicado. Tómate todo el tiempo que necesites, respondió él. Un largo silencio se tendió entre ambos. No era una despedida. No todavía. Y, por primera vez, eso fue suficiente. Los días siguientes estuvieron llenos de encuentros pequeños, tranquilos. Graham empezó a llevar a las gemelas a la biblioteca con más frecuencia, casualmente, claro. Sandra sonreía cada vez que los veía entrar, fingiendo sorpresa. También coincidieron una vez en el parque, las niñas corrían descalzas por el pasto mientras Sandra les leía un cuento en voz alta. Graham las observaba desde la banca, dándose cuenta de que su presencia hacía que incluso una tarde común pareciera importante. No había glamour, ni drama. Solo paz. Un viernes por la tarde, un papel doblado apareció en el buzón de Sandra. La letra infantil decía: Querida Miss Sandra, ven a cenar con nosotros. Hicimos dibujos y galletas. Con cariño, ella y Emma, y mi papá también. Sandra llevó una mano a su pecho y sonrió. Sabía que no podía decir que no. Ese domingo, Graham condujo hasta una pequeña casa al borde del pueblo. Era la casa de mi mamá, explicó mientras avanzaban por el camino de grava. La conservo igual que antes. Es donde vengo cuando no quiero ser el señor Westwood. La casa era modesta, cálida, con macetas en el porche y un viejo carrillón tintineando con el viento. Dentro, ella y Emma habían convertido la sala en una galería de arte con dibujos de crayón pegados por todas partes. Sandra soltó una carcajada al entrar. No mentías con lo de los dibujos. Y ahí, entre risas, olor a galletas y colores infantiles, Graham comprendió que la vida, a veces, te devuelve lo que perdiste, justo cuando dejas de buscarlo. ¿Tú también crees en las segundas oportunidades? Cuéntame en los comentarios y suscríbete para escuchar más historias que te hagan sentir, recordar y creer de nuevo. Ella la tomó de la mano. Ven, siéntate junto a mí. El menú era sencillo otra vez, espagueti, por petición popular. Graham, usando un delantal que decía besa al cocinero, fingía no sentirse avergonzado mientras la salsa salpicaba su camisa. Las niñas hablaban sin parar sobre sus libros favoritos de la biblioteca y los colores que más les gustaban. Sandra escuchaba, preguntaba, pasaba el pan y ni una sola vez miró su celular. Después de cenar, Graham sacó una caja de juegos de mesa antiguos mientras Sandra lo ayudaba a recoger. Al agacharse para amarrar la agujeta de ella, la pequeña levantó la cabeza, sus rizos rebotando. Tienes el cabello en los ojos, dijo Sandra con ternura, apartándole el flequillo y colocándole un broche diminuto. Ella sonrió de oreja a oreja. Graham, apoyado en el marco de la puerta con un plato en la mano, se quedó inmóvil. En ese instante, algo cambió.
La forma en que su hija miraba a Sandra, con esa confianza pura, esa entrega que solo un niño puede tener, le robó el aliento. No era fingido. No era guiado. Era real. Sandra se recostó sobre los talones y alzó la vista. Nunca había visto a una niña confiar tan rápido en mí. Y yo, dijo Graham, con voz baja, nunca había visto a alguien hacerlas sentir seguras tan pronto. Ella lo miró sorprendida. Lo digo en serio, añadió, dejando el trapo sobre la mesa. No se encariñan fácilmente. Desde que Carolina murió, es como si pudieran sentirlo todo. Lo bueno, lo falso. Pero tú llegaste y fue como si te hubieran estado esperando. Los ojos de Sandra brillaron. Bajó la mirada, acariciando la tela de su pantalón. La verdad, muchas veces no sé lo que hago. Solo, me importan. Y eso, dijo él, es justo lo que ellas necesitan. Las gemelas ya estaban acurrucadas con un libro ilustrado, sus cabecitas apoyadas una sobre la otra. La luz del atardecer se filtraba suave por las cortinas. El mundo exterior, su caos, sus titulares, parecía lejano. Sandra lo observó de nuevo. Eres distinto aquí. Soy yo mismo, respondió él. Cuando no tengo que correr tras titulares ni hablar de proyecciones. Ella dio un paso más cerca. Aquí no tienes que demostrarle nada a nadie. Ni a ellas. Ni a mí. Graham sonrió con cierta melancolía. Eso es lo que más miedo me da, que sea real. Entonces no huyas de ello, susurró Sandra. Graham la miró, de verdad. Una mirada que traspasó las apariencias, el encanto superficial. No era deseo lo que lo retenía, sino gratitud. Admiración. Porque, sin intentarlo, ella ya se había convertido en parte de su pequeño mundo. Y por primera vez en años, ese mundo no se sentía roto. La foto apareció en internet una mañana tranquila de martes. Una imagen borrosa, tomada desde los árboles cercanos, Sandra caminando de la mano con ella y Emma, riendo mientras salían de la biblioteca de la calle Olivos. El título debajo decía: Misteriosa mujer vista con las gemelas Westwood, ¿quién es ella? En cuestión de horas, su nombre se volvió tendencia. Para la tarde, los medios ya habían unido las piezas. Paparazzi se agolpaban frente a su pequeño edificio. Lentes entre las persianas. Micrófonos extendidos cada vez que salía. Titulares inventando de todo, matrimonio secreto, escándalo, hijos ocultos. Arrasaron con su vida sin preocuparse por la verdad. Graham vio la tormenta en tiempo real. Su nombre estaba por todos lados otra vez, pero esta vez junto al de alguien que le importaba. Alguien que jamás había pedido ser parte de ese ruido. Intentó llamarla. No respondió. A la mañana siguiente, el director de la biblioteca la llamó a su oficina. Su rostro mostraba cansancio y culpa. Hay presión, dijo, sin mirarla a los ojos. Uno de nuestros principales donadores amenazó con retirar el apoyo. Dicen que el escándalo está distrayendo demasiado. El corazón de Sandra se hundió. Yo no hice nada malo. Lo sé, susurró él, pero a ellos no les importa el bien o el mal. Solo las apariencias. Salió con su caja en brazos, mientras los murmullos de sus compañeros la seguían como sombras. Le había tomado años construir esa vida tranquila, modesta, y con una sola foto, todo se vino abajo. Esa noche se sentó en el sillón, en silencio. El teléfono no dejaba de vibrar, decenas de mensajes de números desconocidos. Reporteros, curiosos, gente opinando sin saber. Pero hubo uno que leyó más de una vez. Sandra, por favor, háblame. No tenía idea de que esto pasaría. Graham. No contestó. Y a la mañana siguiente, el caos tocó su puerta. ¿Tú qué habrías hecho si el amor te expusiera ante todo el mundo?
Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para escuchar la siguiente parte de esta historia, donde descubrirás si la verdad puede sobrevivir al ruido. Decenas de reporteros llenaban la banqueta frente a su edificio. Los vecinos se asomaban por las ventanas, curiosos. Una mujer desde el pasillo gritó: ¿Es cierto? ¿Te vas a casar con él? Entonces se escuchó otro sonido, distinto al bullicio. Una puerta de auto que se cerraba. Pasos firmes. Y ese silencio repentino, ese murmullo contenido que solo surge cuando algo inesperado está a punto de suceder. Graham Westwell estaba al pie de las escaleras. Su abrigo, de corte elegante, colgaba desabotonado, el viento le había despeinado el cabello. Los flashes comenzaron a estallar con furia. Él los ignoró. No miró a los reporteros, ni a las cámaras, solo alzó la vista hacia la puerta de Sandra. Desde la ventana del segundo piso, ella lo observaba. Las manos temblaban al sujetar la cortina. Él dio un paso más, alzando la voz apenas lo suficiente para imponerse al ruido. No puedo cambiar el mundo, Sandra, dijo con firmeza. Pero puedo ponerme entre tú y él. Puedo enfrentar las cámaras, las preguntas, el ruido, si tú me dejas. Su voz se quebró ligeramente. Solo di la palabra. Déjame estar contigo. Ella permaneció quieta, con el corazón golpeándole el pecho. Las lágrimas empezaron a nublarle la vista. Su mano rozó la cerradura, pero no la giró. En cambio, habló con voz temblorosa a través de la puerta. Tienes que proteger a tus hijas. No las metas en este lío. Ya están dentro de él, respondió Graham. Preguntan por ti cada noche. Te extrañan. Y yo también. Sandra contuvo un sollozo. Yo no pedí esto. Lo sé. Pero nosotros tampoco, dijo él. Y aún así, de todo este caos, tú fuiste lo más real que he tenido en años. Un largo silencio se extendió entre ellos. El viento sopló. Las cámaras siguieron disparando. Lo siento, susurró ella al fin. Pero necesito que te vayas. Graham permaneció un instante más, asintiendo lentamente. Luego se dio media vuelta y caminó entre la multitud, con pasos pesados, cada uno más firme que el anterior. Sandra se deslizó hasta el suelo, la espalda apoyada contra la puerta, la caja con sus cosas de la biblioteca a un lado. Cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, deseó que el mundo dejara de girar. El dibujo seguía pegado en su puerta, líneas temblorosas, corazones desiguales y las palabras te extrañamos, Miss Sandra escritas con crayones. Ella lo había hecho en morado, Emma había estampado su manita en naranja sobre la esquina. Durante 3 días, Sandra se detenía frente a él cada vez que salía, acariciando el papel con la punta de los dedos. Y cada vez que se alejaba, sentía un vacío profundo. La tormenta mediática se había calmado un poco, desplazándose hacia otro escándalo. Pero el daño ya estaba hecho. Su empleo seguía suspendido. Su nombre aún flotaba entre rumores y titulares. Se repetía a sí misma que así era mejor. Distancia. Silencio. Sin vínculos. Pero cada noche soñaba con pequeñas manos entre las suyas, con risas frente a los libros ilustrados, con cenas desordenadas y dibujos torcidos. Extrañaba esa calidez que había llenado la casa a las afueras del pueblo. Los extrañaba. En casa de Graham, el silencio se había vuelto espeso y hueco. Las niñas lo notaban más de lo que él imaginaba. No comprendían lo que era la prensa ni las donaciones retiradas. Solo sabían que Sandra había desaparecido. La tercera noche, Emma se subió a su regazo antes de dormir, con los ojos brillando de tristeza. ¿Miss Sandra se fue para siempre?, preguntó. Graham le acarició la mejilla, secando una lágrima. No, cariño. Solo necesita un poco de tiempo. Ella lo abrazó con fuerza. ¿Hicimos algo mal? El pecho de Graham se apretó.
Claro que no. Ella las quiere mucho. Entonces, ¿por qué no volvió? Susurró Emma. Él no tuvo respuesta. A la mañana siguiente, encontró a las dos sentadas en la mesa de la cocina, rodeadas de crayones. Trabajaban en silencio, concentradas. Cuando terminaron, ella levantó el dibujo. 3 monitos de palitos, con corazones flotando sobre ellos y un letrero que decía, nos llevamos nuestros corazones. Graham lo observó largo rato. Luego se puso de pie. Vamos a verla. Los ojos de ella brillaron. Emma aplaudió. Se vistieron rápido. No había cámaras siguiéndolos esta vez. Tomaron calles secundarias, estacionaron el coche 2 cuadras antes y Graham cargó a las niñas en brazos para evitar los restos del escándalo. Cuando llegaron, el viejo dibujo seguía ahí, agitándose con la brisa. Él tocó la puerta. Nada. Golpeó otra vez, más suave. Silencio. Entonces miró a sus hijas. ¿Listas? Ella asintió y, con cuidado, pegó el nuevo dibujo justo debajo del anterior. 2 corazones de crayón, uno morado y otro naranja, ondeando juntos. Una promesa silenciosa de que, sin importar la distancia, el amor siempre encuentra la forma de regresar. ¿Crees que Sandra abrirá esa puerta? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete para saber cómo termina esta historia que demuestra que, incluso cuando todo parece perdido, el amor verdadero todavía sabe esperar. Las niñas se colocaron una al lado de la otra frente a la puerta, con los brazos extendidos, listas para un abrazo que no sabían si recibirían. Adentro, Sandra estaba sentada en el suelo, rodeada de libros. Intentaba reorganizarlos, solo para mantener la mente ocupada, cuando escuchó los golpes. Se quedó inmóvil. Luego oyó algo más, risitas, el crujir del papel y ese sonido inconfundible del amor esperando del otro lado. Abrió la puerta lentamente. Y ahí estaban, ella y Emma, con los brazos abiertos y los ojos llenos de luz. No había prensa, ni cámaras, ni alboroto. Solo esperanza. Yo, susurró ella, pero no alcanzó a terminar. Sandra cayó de rodillas, abriendo los brazos, con las lágrimas corriendo por su rostro antes de poder decir una palabra. Las niñas corrieron hacia ella sin dudar, enterrando sus caritas en su cuello. Las extrañé. Balbuceó Sandra entre sollozos. Las extrañé tanto, tanto. Graham estaba unos pasos atrás, las manos dentro del abrigo, observando en silencio. Esperó hasta que Sandra alzó la mirada, los ojos brillando de emoción. No vine con titulares, dijo él. No vine con promesas. Solo traje mi corazón y el de ellas. Sandra se puso de pie despacio, aún abrazando a las niñas. ¿Por qué viniste en realidad? Graham exhaló. Porque puedo vivir sin fama, sin dinero, sin el ruido del mundo. Pero no sin esto. No sin ustedes. Las niñas la apretaron más fuerte. Sandra cerró los ojos. Yo creí que debía protegerlos de todo esto. Intentabas protegernos alejándote, respondió él con suavidad. Pero eso no era protección. Era dolor. Sandra abrió la puerta por completo. Entonces, pasa. Graham dio un paso adelante. Las niñas seguían aferradas a las piernas de Sandra. El momento fue silencioso. Sin reporteros, sin luces, sin testigos. Solo 4 corazones en un mismo umbral. No necesito nada más, susurró él. Yo tampoco, respondió ella, con la voz entrecortada. Y esta vez, nadie se soltó. La vida, después de ese día, no volvió a ser la misma, pero se volvió algo mejor. Distinta. Más tranquila. Más verdadera. Graham y Sandra empezaron de nuevo, sin secretos, sin ruido, con la determinación silenciosa de hacerlo bien. No hubo sesiones de fotos, ni declaraciones públicas. Solo paseos en el parque,
lecturas en la sala y tardes en el súper donde ella insistía en empujar el carrito mientras Emma viajaba dentro riendo. Sandra se movía con cautela, despacio, y Graham respetó su ritmo. El mundo ya había intentado arrancarla de su calma, él no sería quien lo hiciera de nuevo. Una noche, mientras lavaban los platos, él le preguntó: «Si pudieras hacer cualquier cosa, lo que fuera, ¿qué harías?». Ella sonrió. «Crear un programa de lectura para niños que no tienen libros en casa. Para esos pequeños que se quedan hasta el cierre de la biblioteca solo porque no quieren regresar a su realidad». «Entonces», dijo Graham, «hagámoslo». Lo llamaron Nido de Historias, un programa móvil y gratuito que llevaba lecturas a refugios, escuelas rurales y centros comunitarios. Sandra organizaba voluntarios, escogía los libros y leía a los niños con la misma calidez con la que había leído a ella y Emma aquella primera noche. Graham financiaba el proyecto en silencio, dejando que ella tomara cada decisión. Cuando los periodistas llamaban, rechazaba las entrevistas. Su equipo solo emitía comunicados sobre Nido de Historias y su impacto en la comunidad. Poco a poco, el relato cambió. Ya no se hablaba de la misteriosa bibliotecaria, sino del programa que estaba inspirando a cientos de niños. En casa, la rutina se volvió hermosa en su simpleza. Sandra empezó a quedarse más seguido a cenar, y después, a pasar la noche. Cuando las niñas lo pedían, ella les leía cuentos antes de dormir, cambiando las voces de cada personaje mientras las pequeñas se aferraban a sus brazos, rogando por una página más. Les enseñó a dibujar rostros con emociones, a escribir sus propios libritos. Graham las observaba desde el pasillo, con el corazón hinchado por algo más profundo que la felicidad. Algo parecido a volver a casa. Una noche, después de leer un cuento sobre un oso perdido que encontraba una nueva familia en el bosque, las gemelas se acomodaron somnolientas bajo las cobijas. Sandra las arropó, apartándoles el cabello de la frente. «Miss Sandra», murmuró Emma, pestañeando, «¿puedo llamarte mamá?». El cuarto se quedó inmóvil. Graham contuvo el aliento. Los ojos de Sandra se llenaron al instante. Se arrodilló junto a la cama, tomando la pequeña mano de Emma. «Si eso es lo que quieres, entonces sí, claro que puedes». Emma sintió, acurrucándose más cerca. Ella extendió la mano también, buscando la suya. Sandra las besó en la frente, dejando caer sus lágrimas silenciosas. Graham se acercó, se sentó al borde de la cama y tomó la mano de Sandra. No dijo nada. No hacía falta. Las niñas se durmieron aferradas a sus dedos, y por primera vez en mucho tiempo, todos soñaron con lo mismo, un hogar al que, finalmente, habían regresado. ¿Tú también crees que el amor puede reconstruir lo que la vida rompe? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete para escuchar más historias que te recuerdan que, cuando el corazón sana, todo vuelve a tener sentido. Esa noche, cuando los platos estuvieron lavados y la casa quedó en silencio, Graham y Sandra se sentaron en el porche, envueltos en una cobija, escuchando el tintinear del viejo carrillón que la madre de él había colgado décadas atrás. «Nunca quise reemplazar a nadie», susurró Sandra. «Y no lo hiciste», respondió él con ternura. «Te convertiste en algo completamente tuyo». Ella apoyó la cabeza sobre su hombro. «Pensé que no tenía suficiente para dar». Graham la miró, con la voz quebrada. «Les diste un lugar seguro. Y a mí, me diste una razón para creer de nuevo». Sandra sonrió entre lágrimas. «Supongo que esto simplemente pasó». «No», dijo él con firmeza. «No solo pasó. Lo elegimos. Cada instante. Cada decisión silenciosa. Nosotros lo construimos». Ella asintió, con el corazón lleno. Y en la quietud de aquella noche, bajo la luz común del porche, la familia que alguna vez estuvo formándose, ya era completa. Un año después, muchas cosas habían cambiado, pero la belleza de lo simple seguía intacta. Sandra aún vivía en su pequeño departamento sobre la librería de la calle Olivos.
Volvió a la biblioteca, no por necesidad, sino por amor. Los niños seguían corriendo a sus brazos, y su nombre aparecía en discretas notas sobre nido de historias. Pero ya nadie la llamaba la prometida del empresario. Solo era Sandra. Y eso bastaba. Graham nunca le pidió que se mudara a su mansión. Entendía que ella necesitaba raíces, no pisos de mármol. Así que pasaban la mayor parte del tiempo en la vieja casa de campo, el lugar del calor, los crayones y los carrillones sonoros. Una tarde de primavera, organizaron un picnic familiar en el jardín. Graham había reconstruido la mesa de la noche en que se conocieron, madera desgastada, sillas desiguales y todo. «Trajiste la mesa equivocada», bromeó ella al verla. «Algunos errores», contestó él, sonriendo, «valen la pena conservarlos». Las niñas corrían descalzas, coronadas con margaritas y risas. Después del postre, desaparecieron por un momento y regresaron entre risitas, llevando una cajita envuelta en servilletas. «Es para ti», anunció Emma, dejándola caer en el regazo de Sandra. Dentro había un anillo hecho con cuerda suave y cuentas de colores, torcido, imperfecto y hermoso. «Nosotras lo hicimos», dijo ella. «Es tu anillo especial». Graham se arrodilló junto a ellas. Su voz tembló. «Siempre creí que solo me amarían por lo que tengo, mi nombre, el dinero. Pero luego aparecieron una mesa equivocada, dos pequeñas traviesas y una mujer que miró más allá de todo eso, y me vio de verdad». Tomó su mano. «No te pido un titular ni una gran ceremonia. Solo esto. Que seas tú, con nosotras, con ellas. Que seas el corazón de este hogar». Hizo una pausa. «Sandra Ruiz, ¿quieres casarte conmigo?». Sandra rió entre lágrimas. Miró el anillo hecho a mano y se lo colocó en el dedo. «Hace tiempo que somos una familia», dijo. «Tú apenas te estás dando cuenta». Las niñas gritaron de alegría, rodeándolos con abrazos y carcajadas. No había cámaras, ni notas de última hora. Solo sol, viento, y dos niñas que, sin saberlo, habían creado la historia de amor más inesperada. Esa tarde, mientras el cielo se pintaba de dorado, Graham y Sandra se balancearon en el columpio del porche, envueltos uno en el otro. «No eras la mujer equivocada», susurró él. «Solo la correcta, en el momento menos esperado». Sandra sonrió. «Y tú nunca fuiste el millonario. Fuiste el papá de ojos amables y camisa manchada de espagueti». En la calma de aquel día ordinario, comenzó el resto de sus vidas. Porque a veces el amor no llega con tiempo perfecto. Llega despacio, se sienta en la mesa equivocada y termina poniendo el mundo en su lugar. Graham había intentado esconder su corazón detrás de la riqueza. Sandra temía que su mundo pequeño no pudiera sostener algo tan grande como el amor. Pero al final, no fueron las mansiones ni el dinero lo que los unió, sino las historias antes de dormir, los corazones dibujados con crayón y una mujer que eligió ver al hombre, no al apellido. Gracias por acompañarnos en esta historia de amor, sanación y esperanza. Si te conmovió, si te recordó que el hogar está donde habita el corazón y no los titulares, suscríbete a Historias que Sanan el Alma. Aquí te compartimos relatos reales y emotivos que inspiran, reconcilian y se quedan contigo mucho después de que la pantalla se apaga. Hasta la próxima, sé amable, y nunca subestimes el poder de una mesa equivocada, dos pequeñas manos y un corazón que elige amar. Suscríbete ahora.